si éramos 18 diputados que votábamos en contra, éramos muchos. A veces ni los 18 llegábamos. Era una fuerza apabullante la que tenía Peña Nieto, porque en términos generales había comprado con el Pacto por México a toda la oposición. Y es entonces cuando avanza la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones, la reforma financiera, la reforma hacendaria, la reforma política, que es verdaderamente el regalo para esta clase política corrompida, en el que la cereza del pastel es la reelección, sin hablar de los salarios de superlujo que tienen nuestros consejeros electorales. Y se mantuvo esa fórmula que le da a los partidos políticos una cantidad de dinero cuya fórmula además no se puede modificar, porque como tú sabes es un principio que está en la Constitución. Entonces, ni siquiera la mayoría que se tiene en este momento en la Cámara de Diputados y en el Senado ha logrado revertir esa fórmula, porque hasta los aliados de Morena han votado en contra. Ya con eso te digo todo. Ha sido difícil esa situación, pero finalmente te quiero decir que la lucha política siempre la he combinado pisando las calles, trabajando el territorio. Creamos el colectivo La Calle, que es un colectivo de colectivos, con una publicación mensual, es un órgano del pueblo para el pueblo, donde la gente escribe de la comunidad y la gente lee. Nosotros confiamos en que la formación política puede surgir de la propia comunidad, que la gente tiene la capacidad de organización de resolver sus propios problemas, y por eso tenemos una instancia deliberativa semanal. Bueno, la teníamos hasta que empezó la pandemia, donde discutíamos problemas cotidianos, hasta exposiciones de feministas, de ingenieros hidráulicos, y bueno, hasta gente de Senapred que hacen toda la prevención de los desastres naturales, estuvieron con nosotros dando exposiciones, y la gente se reúne muy, muy contenta en el auditorio que es el patio de mi casa, que es su casa, aquí en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, y con una suerte de parlamentarismo comunitario, que ese ha sido el sueño de todos los partidos políticos de izquierda, que en cada comunidad se puedan formar núcleos de ciudadanos conscientes, informados, participativos, que busquen incidir en la transformación de su entorno. Y gracias a esa gran cadena de núcleos comunitarios organizados, estoy seguro que se dio el cambio electoral pacífico del 2018. Y solamente sosteniendo ese esfuerzo, me parece que podemos profundizar y darle continuidad a la cuarta transformación, porque bueno, como militante de Morena, nuestra actividad social, nuestras acciones colectivas también van orientadas a fortalecer el elemento social, organizativo, popular, que al presidente le hace falta, y que el partido, como vimos este año, no está exento, no está libre de atrocidades. Es decir, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación interviene e impone las reglas para que la dirigencia de un partido que gobierna sea en el ritmo y en los parámetros y en las pautas que este poder del viejo régimen impone, entonces es importante que se mantengan las alternativas sociales, y a eso también nos hemos dedicado. Bueno, ahorita me ves de corbata y todo porque vengo de la oficina, pero en realidad nos quitamos el saco, y en la comunidad pues no hace falta ni saco ni corbata. Yo salgo de mi casa y me encuentro la problemática que vive cualquier vecino de Coyoacán. Ahora, Entonces, Gerardo,
Perdón que te Eh, interrumpa, porque sí, aquí voy viendo los comentarios de la gente. Me gustaría hacerte dos preguntas nada más. Son dos preguntas particularmente. Una, sí. cualquier persona, y aquí lo hemos hecho, aquí la gente sabe que hemos estado entrevistando distintos aspirantes. Digo, a mí me encantaría que se atrevieran a venir del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PRD, me encantaría, pero no aceptan. Entonces, nos toca cuestionarlos a los que sí le entran, sean del PT, del PES, del partido que sean, nos toca cuestionarlos. Y la chamba es esa. Entonces, ¿qué tan autocrítico eres, Gerardo? Porque yo veo un partido que por supuesto hay gente que no está de acuerdo con algunos candidatos. Tú bien mencionaste que hay cuestiones que todavía no terminan de salir del propio partido, que se dice la esperanza de México. Entonces, ¿qué le hace falta a esa transformación? ¿Qué puede sumar? ¿Qué se debe de sumar? ¿Qué se debe de quitar? Y particularmente me gustaría preguntarte esto. Hemos visto, ¿no? Y creo que ya con lo que nos acabas de contar hemos visto que hay muchos políticos que siempre vienen apadrinados de alguien. Entonces, ¿a ti te apadrina alguien? ¿Tienes algún respaldo político o eres tú, ciudadano, buscando representar más ciudadanos, buscando hacer este trabajo partidista? Me hubiera gustado tener la comodidad de esto que se llama padrinazgo político. Eh, lo digo sin cinismo, es decir, pues es mucho más fácil. Conozco a mucha gente de otros partidos, de la izquierda misma, que por el apellido o por las conexiones, incluso de carácter personal o familiar, tienen acceso a los espacios públicos por esa sencilla razón. Por lo que te acabo de decir y por mis orígenes, yo no digo humildes, sino sumamente humildes, en el que en una unidad habitacional de la CTM Infonavit, un personaje como yo llega a ser legislador, pues se debe más a que el sistema político mexicano falló, no porque haya sido propiamente recomendado por él mismo. Incluso en ese tiempo, cuando yo militaba en el PRD, pues era muy común que ya se daba que el elemento más servil, el elemento más dócil, el elemento digamos, más cercano, más predecible, pues era el elemento que iba a ser candidato, e iba a ser el favorito de las corrientes que en ese momento existían en Morena. Y pues mi perfil no da para eso. Yo puedo ser autocrítico de mi persona y decirte pues que tengo seguramente muchísimos errores, pero no se me ha dado nunca el tener una posición de servilismo con nadie. Creo que a mí me ha padrinado la gente, el trabajo. Lo digo además con mucha humildad. Por otro lado, también te puedo decir, sé hacer equipo, sé ser buen soldado, sé colaborar con los dirigentes a quienes les atribuyo claridad, formación, trayectoria, antigüedad. Eso sí, hay cuadros que vienen de una historia y de una trayectoria y de una formación que no te queda otra más que decir, ese camarada es una referencia que hay que respetar, que hay que seguir, de la que hay que aprender. Pero es ¿A muy quién distinto. respetarías tú en ese caso? ¿Quién podrías decir tú que sea un referente, por ejemplo, para ti? Andrés Manuel López Obrador, Berta Luján, está Martí Batres, por supuesto. No es secreto para nadie que nos conocemos desde el Consejo Estudiantil Universitario. Estamos en la lucha popular desde hace 30 años, lucha política y lucha popular. Entonces, te puedo decir que tengo esas tres referencias. Admiro mucho a Leticia Ramírez, por ejemplo, que está también ella está trabajando con el licenciado Andrés Manuel en atención ciudadana. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Veo en Claudia Sheinbaum pues, la solidez de una líder que yo conocí en el movimiento estudiantil
y por supuesto que me da mucho gusto y para mí es una referencia que sea la jefa de gobierno. Y te puedo mencionar así a algunos más. Sí hay esta simpatía y creo que Morena también tiene que fortalecer una tendencia democrática, porque si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impone perfiles que no entran en la sintonía histórica de la fundación de Morena, bueno, pues tiene que existir un debate abierto, fraterno, constructivo, que nos permita llegar al convencimiento de esa parte de Morena de que le conviene electoralmente, no nada más éticamente, no nada más por ser congruentes a la declaración de principios de nuestro estatuto, sino cuando se actúa con congruencia, tienes buenos resultados electorales. Entonces, pues hay que portarnos bien, hay que respetar las normas que están en el estatuto, no hay que jugar sucio, no hay que acudir al tribunal electoral porque a ellos los puso Beltrones, pues, para decirlo con toda claridad. A ellos los puso el PRI, el PAN y el PRD, el pacto por el partido del Pacto por México. Y no puede ser que los morenistas, a la primer provocación, vayan con sus enemigos a pedir que resuelvan sus problemas internos, porque les abrimos la puerta de manera, no sé si ingenua o premeditada, a nuestros adversarios para descomponer las relaciones y las correlaciones de fuerza dentro de Morena. Bueno, lo que estoy diciendo es una crítica, porque ya autocríticamente pues te puedo decir que siempre nos va a faltar trabajar más, siempre nos va a faltar tener quizá más disciplina, pero pues eso creo que todo mundo nos lo decimos, nunca hay que estar conforme en las actividades que se hagan, siempre pueden ser mejores, y como le digo a los compañeros, miren, Coyoacán es nota nacional por la corrupción del mal gobierno que se tiene desde hace 9 años. ¡Qué vergüenza! No puede ser. Vayamos a trabajar. Y mira cuál es el resultado, Meme. Pues sí. No hay resultado en la encuesta porque hubo un empate. Es decir, la gente de Coyoacán está viendo los perfiles y resulta que un servidor está en la batalla como un perfil de izquierda, como una persona que fundó Morena, que ha estado en todas las batallas de Morena, no en otro partido, en todas las batallas de Morena ha estado un servidor. Yo espero que eso cuente para los simpatizantes y para los no simpatizantes. Y creo que contó, porque hemos tenido la generosidad de la gente de una opinión favorable. ¿Estamos conformes? No, porque debimos de haber ganado la encuesta y no estamos de acuerdo con el empate. Por eso yo te agradezco que podamos decir en esta transmisión tuya en Sin Censura, pues un poco quiénes somos, qué queremos, pues la transformación, como el agua cuando se estanca, se pudre, pues así en Coyoacán, cuando tenemos un mismo equipo gobernando 9 años, pues ya vimos que se dedican únicamente a negocios de carácter privado, de carácter particular, y se olvidan de la gente, se olvidan del interés general. Algo tan básico como eso. Pues aquí justamente reiteramos que la gente es la que debe decidir, pero tienen que conocerlos. Hay gente que ni siquiera los ha conocido, entonces esa es la parte importante, que los conozcan, que sepan quiénes son y que ahorita no es tiempo de precampaña, ya no es tiempo de precampaña, ya no es tiempo de realizar algunos cuestionamientos, pero yo espero que podamos tenerte de regreso para hacer todavía más reflexión, para poder decirle a la gente algunas cuestiones que quizás se nos perdieron por acá y que no es el momento de mencionarlas, pero creo que sí hay que cuestionar y como bien dice Roberto Solís, hay que dejar que la gente de Coyoacán decida, pero también yo exhorto a que al final la gente tiene que decidir y ese es un voto que hay que respetar. Gerardo, yo te agradezco mucho que estuvieras con nosotros esta noche y pues estaremos en contacto.
Al contrario, Meme, un abrazo fuerte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches.